que normalmente no les preocupa porque ya no se vuelven a meter a checar cómo les fue. Normalmente ustedes se entregan, se lavan las manos y ya están esperando que ustedes van a pasar porque me imagino que piensan que sí hicieron muy bien sus cosas, pero yo les pregunto cuántos de ustedes realmente hacen las cosas con cuidado. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy, por favor. Insisto, esto no está en su libro y si buscan en internet lo más probable es que no lo encuentren tal cual. O si lo van a encontrar tal cual, pues de ahí lo saqué yo, pero finalmente no tienen mucha facilidad ustedes para trabajar y entender. Vamos a hablar sobre, la clase pasada veíamos sobre producción forestal. Una cosa que les voy a pedir por favor de respuesta para su examen, que será pues obviamente mucho más adelante, es que jóvenes, la idea de la producción forestal sí es la producción de madera, pero nunca me pusieron eso. Muchos, la mayor parte de las respuestas de su trabajo, pues no me pusieron eso. Sí, se producen otras cosas, pero una de las cosas centrales es la producción de madera. Y cuando les pregunto qué se hace con la madera, jóvenes, pues también hay que tener bien claro que pues, sí les dije, yo no sé por qué les cuesta trabajo. Incluso si ustedes no tenían mucha idea de qué se hacía con la madera, podían preguntarle a sus papás y seguramente ellos les podrían decir, eh, porque bueno, esto parece de sentido común, pero pues parece ser que algunos de ustedes no lo captaron muy bien. A lo mejor fue problema mío de la clase, pero pues una de las cosas que me imaginé que no tendrían problemas es identificar qué se hace con la madera. Bueno, sea como sea, les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado con eso. Y el día de hoy vamos a ver los tipos de producción forestal. ¿A qué me refiero con ellos? Me refiero precisamente a lo mismo que hemos visto con todas las producciones hasta ahorita. ¿Qué tipos de explotación, qué tipos de trabajo se hace con la madera? Es decir, cuánta de la madera cómo hacemos para que rinda, cómo hacemos para que se produzca adecuadamente y cómo se trabaja, por ejemplo, en pequeños niveles y a grandes niveles, ¿correcto? Eh, no es mucho trabajo, es más o menos sencillo, pero sí os voy a pedir que pongan atención porque esos cuestionarios, pues ya saben, les cuestan trabajo. Eh, los, los tipos de producción forestal, bueno, ya saben, ya lo vimos en la clase pasada, algunos también lo pusieron muy bien la última clase en su trabajo, algunos no. El problema con la explotación forestal o el tema de los bosques es que pues los bosques no son realmente renovables, son, bueno, lo son pero a mucha distancia, ¿sí? Em, Quiere decir esto que el proceso de producir nuevos bosques puede llegar a ser un proceso de años o de décadas. Y eso en el entendido de que la gente respete los tiempos. Esa es una de las otras cosas fundamentales en el tema. Eh, Normalmente, si nosotros queremos que una zona protegida renazca, vuelva a nacer, es importante entender que de verdad no podemos tocar ese bosque en el tiempo que se determine por las personas que son expertas. Esto significa no solamente reforestar, sino que también significa estar al pendiente de la planta, estar al pendiente de los árboles para que crezcan de forma adecuada y finalmente también estar pendiente de que nadie se meta a ese lugar a robarse los árboles. Es una de las cosas complicadas. Por eso mucho del proceso de reforestación está a cargo del ejército. Si ustedes habrán notado eso, y si no se los digo. Una de las razones por las que la reforestación de ciertas zonas federales, ciertas zonas protegidas, se tiene que hacer con ejércitos precisamente para estar protegiendo constantemente estas regiones para su renovación. Ujú. Normalmente cuando hablamos de técnicas han surgido dos de las cuales ustedes ya pueden ir más o menos imaginándose cuáles son, porque ganadería y agricultura las han tenido.
y estas dos son la intensiva y la extensiva. Si ustedes han puesto atención, intensiva casi siempre tiene que ver con el desarrollo industrial, el hacerlo muy rápido, el hacerlo muy eficiente para producir para las empresas. Por otra parte, la extensiva, si ustedes han puesto atención, es la que normalmente es para la misma comunidad, es más lenta, es más cuidadosa y normalmente tiene mejor calidad en muchos de los sentidos. En este caso también tenemos el mismo caso. Entonces, ¿cuál es la silvicultura intensiva? Silvicultura, jóvenes, para aquellas personas que no sepan o por qué estoy usando esta palabra, o más bien explicando qué significa esta palabra, silvicultura es una forma de hablar de la explotación forestal, pero normalmente no usamos la palabra silvicultura para ustedes porque luego se les confunde con todas las demás culturas. Entre la cultura normal y la silvicultura se les vuelve muy complicado luego captar la información. Pero si ustedes tienen un problema con la palabra silvicultura, pues nada más póngale explotación forestal intensiva, nada más. Yo lo puse aquí para enseñarles la palabra, para que cuando ustedes escuchen la palabra silvicultura sepan de qué se trata. Silvicultura es la explotación forestal, es una forma de verla también. La silvicultura intensiva es básicamente la idea de garantizar la productividad de los bosques. En otras palabras, jóvenes, esta es la parte industrial. Esta es la que estamos tratando de producir lo más que se pueda de manera más eficiente. Entonces, normalmente cuando hablamos de intensiva, casi siempre hablamos de producir lo más que se pueda, lo más rápido que se pueda. ¿Sí? ¿Cómo se produce esta forma tan intensa? ¿Cómo se produce tan constantemente? Bueno, hay varias técnicas. Sus características son, tiene una producción cíclica. ¿Qué significa producción cíclica? Significa que hay espacios delimitados para este tipo de trabajo. ¿Qué es lo que se hace? Se tiene una gran cantidad de tierra, se siembran árboles en determinada temporada, al siguiente año se siembran en otro lugar, al siguiente año siembran al siguiente lugar. Lo que significa que para cuando la primera vez que sembraron ya están los árboles maduros y listos para cortarse, ya están también produciéndose los siguientes años de producción. Entonces, cuando se tala la primera, tenemos garantizado que el siguiente terreno donde se había sembrado al año siguiente va a estar listo y no va para la producción. Entonces se talan los árboles de la primera región, se limpia el terreno, se vuelve a sembrar y al siguiente año se cortan los árboles que se sembraron al día siguiente. Entonces lo que se hace es tener siempre un terreno listo con árboles creciendo, preparados para que en un determinado momento puedas yo cortar esos árboles sabiendo que tengo 5, 6 o 7 años de árboles pendientes preparados para ser cortados más adelante. ¿Sí? Los ciclos dependen completamente del tipo de árbol. Hay árboles que se desarrollan y están listos para la madera en cosa de 3 años. Y hay árboles que pues sí requieren muchísimo más tiempo, dependiendo del caso. Esta es una mirada aérea de una zona de estas. La idea es precisamente que las empresas siempre tienen estos árboles preparados, ¿sí? Esa es una de las principales y esta es una de las cosas que no mencionamos la clase pasada con lo que tenía que ver con la producción de árboles. Esa es una de las principales características del papel. La mayor parte de las empresas papeleras que se usa la pulpa de los árboles, no lo mencioné en la clase pasada, pero es algo que probablemente ustedes escucharon cuando estaban en la primaria. Los árboles la papel se hace con la pulpa de los árboles y lo que se hace precisamente para las papeleras que no usan papel reciclado es precisamente tener estos árboles
listos para su explotación cada año, ¿sí? Casi como si fuera agricultura, con ciertas diferencias, ¿sí? Entonces, repito, es tener un terreno con árboles, darle un año al que sigue y cortarlos, darle un año al que sigue y cortarlos, y estar sembrando en estos ciclos constantemente, ¿correcto? ¿Esto se entiende, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a continuar entonces. Lo que le llaman es parcialmente sustentable, igual que en algunas otras partes que les mencioné. Al mantener una zona determinada de explotación permite la regeneración de bosques y selvas, sin embargo el desgaste del suelo es mayor. Por ejemplo, si nada más estamos cortando árboles en nuestro propio terreno, estamos generando árboles y cortando árboles en nuestro propio terreno, le estamos dando chance a los bosques naturales, a las selvas naturales, a que se regeneren. ¿Sí? Pero para el lugar donde estamos sembrando, pues el desgaste del suelo es muy duro, es muy fuerte y hay que estarle dando diferentes tratamientos para que el suelo sobreviva. Entonces, en lugares, por ejemplo, aquí cercano de Morelia, si ustedes van para allá por donde está em, Cepamisa, ustedes van a ver estos árboles ya preparados, se están sembrando constantemente y precisamente pues se ve cómo están trabajando la tierra constantemente, se están viendo cómo está em, pues más o menos tratando de sostener el entorno para que produzca bien y para que produzca sano. Sin embargo, pues el riesgo es que en algún momento pues ya simplemente el suelo ya no dé. Entonces hay que estar muy al pendiente de eso, ¿correcto? La madera de esta silvicultura extensiva pues es de menor calidad. Ya lo hemos visto cuando hacemos esto a gran escala, que lo que produce generalmente es de menor calidad. Los árboles son cortados cuando alcanzan la madurez, pero no se desarrollan completamente, lo que significa, jóvenes, que no endurecen. Entonces, la mayor parte de esta madera no se puede usar para obras muy complicadas o a menos o solamente pueden ser usadas como para el triplay o cosas por el estilo. Este tipo de madera pues también se usa sobre todo porque es suave, relativamente suave, para hacer la pulpa para el papel, que es lo que les mencionaba. Entonces, esta madera no es fina, esta madera no se puede usar eh, para hacer, para crear muebles bonitos normalmente. De esta madera, pues es más bien funcional, ¿sí? Entonces, no tiene un sentido pues como de generar esta elegancia que tienen algunas maderas, sobre todo para la hora de hacer muebles, sino también para la cuestión utilitaria. ¿Sí? Es una cuestión completamente utilitaria, útil nada más, no tanto por la elegancia o la belleza, ¿correcto? No todas las maderas que se producen aquí son iguales, obviamente hay algunas que a lo mejor se les da más tiempo, sin embargo, pues la mayor parte es para estos trabajos, ¿correcto? Eh, Y bueno, la gran ventaja que tiene es que es una producción de explotación constante y pues genera siempre madera a la mano, siempre madera a la mano cuando se hace con este tipo de técnicas, por lo que genera mayores ganancias económicas. Es una de las razones por las que se hace así, si no, pues se le daría el tiempo precisamente a que se desarrollaran con su tiempo, con su forma, con la forma tradicional, ¿correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo? Bueno, No, maestro. bueno, vamos a continuar entonces. La extensiva, como les había explicado, pues es una técnica más bien tranquila, más serena, darle tiempo a las cosas, casi siempre de forma comunitaria. Pero una de las cosas que tiene muy interesante con la silvicultura extensiva es que normalmente lo que se busca es la protección del bosque y por lo tanto la silvicultura extensiva trata de
explotar lo menos la madera y explotar más las alternativas que da el bosque, ¿sí? Otra vez, esto es importante, sobre todo si están tomando notas. Aquí lo tengo escrito, pero de una vez se los digo una vez también, otra vez más. Una de las ideas de esta silvicultura extensiva es conservar la naturaleza, conservar el entorno, conservar el bosque. Por lo tanto, una de las cosas fundamentales que busca es no cortar los árboles, no destruir el bosque, no explotar la madera con tanta fuerza como la intensiva, sino más bien aprovechar otras alternativas que nos dan el bosque, ¿sí? Esto incluye las maderas, los productos no maderables que ya habíamos mencionado, pero algo más que no mencionamos en la clase pasada porque no venía el caso. Esto sí es importante, entonces que vayan tomando notas. Entonces la idea es que no solamente la idea es explotar los recursos que da el bosque, sino tratar de generar servicios a la población, ¿sí? El objetivo de este tipo de explotación es reducir el desgaste de las regiones naturales, pero sin dejar de aprovechar sus recursos, ¿sí? Pongo esta imagen específica por una razón. Mucha de la gente que vive cerca de los bosques, por ejemplo, usa la leña. Y aquí en Michoacán todavía se sigue usando la leña en muchos lados. Eh, pero una de las características que tiene la gente que usa leña es que no corta el árbol, sino que corta las ramas caídas de los árboles. Una de las cosas que permite precisamente el desarrollo del árbol como tal, e incluso en muchas ocasiones el que se le caiga una rama al árbol es una ayuda para el mismo árbol para que se desarrolle, ¿sí? Em, ¿Cuáles son sus características de la extensiva? Bueno, la primera que nada es que tiene poca producción maderable, es lo que les decía. Se trata de explotar lo menos que se pueda de la madera, que se trata de quitar lo más que se pueda de cortar lo menos árboles que se puedan, y más bien generar otras cosas, ¿no? Em, sí se corta madera, eso es importante mencionar en este tipo, sí, obviamente sí se corta, em, pero normalmente la gente cuando corta la madera la corta sabiendo que ya el bosque puede sobrevivir con esa pequeña tala que se da. En muchos de los casos, por ejemplo aquí en Michoacán, que es uno de los ejemplos obviamente que tenemos que poner, la madera se corta únicamente cuando se requiere el material y cada determinado tiempo. Un ejemplo, si vamos a hacer guitarras en Paracho, pues necesitamos la madera. Y para cortar la madera, pues tenemos que saber qué temporadas del año se pueden cortar ciertos árboles para trabajar. Entonces se hace con mucho cuidado y no se explota a tan gran escala, ¿sí? Em, Esto es lo que les decía, se tiene claro cuánto se puede explotar, cuánto se puede cortar y cuánto se puede usar. La desventaja principal de estos jóvenes es que pues obviamente la madera es lo que más dinero da, ¿sí? Entonces la idea original, al ponerla en estas cuatro productivas que hemos visto hasta ahorita, tres productivas, es por la idea de que genera dinero. La madera pues genera dinero, pero en este caso la extensiva no genera tanto dinero por madera y más bien genera dinero por otras razones, ¿sí? Esa es una forma menor de la explotación forestal, digamos, ¿sí? ¿Qué es lo que se busca en estos casos, jóvenes? Pues hacer producción no maderable principalmente. Muchas zonas boscosas actualmente se usan para el desarrollo natural de resinas, frutas y hongos. Se han creado planes de conservación que incluyen el incentivo del turismo para recolección. Otra vez, en este caso, jóvenes, lo que se ha estado buscando es ya no
ganar dinero o no explotar el bosque por la madera, sino más bien por las cosas que da el bosque. Em, en muchos lugares, por ejemplo aquí en Michoacán en la sierra, donde ya no se cortan los árboles y más bien lo que se tiene es una producción más o menos grande de resinas. Las resinas que, como lo vimos en la clase pasada, se pueden usar para hacer el aguarrás, se puede usar el limpiador de pino y ese tipo de cosas. Se están usando constantemente para evitar cortar el árbol. También una de las cosas que se está haciendo es precisamente esto que les pongo a la imagen, la recolección de hongos, que en muchas de las ocasiones, jóvenes, ya no siquiera es tanto el hecho de que los campesinos o la gente que se dedica a esto vaya a recoger los árboles, sino que se está haciendo un concepto nuevo que se llama el turismo de recolección, que es básicamente la idea de que a la gente se le invita a determinadas temporadas del año cuando los hongos están en mayor, por ejemplo en este caso estamos hablando de hongos, están en mayor apogeo, para que vayan y ellos mismos recojan los hongos que quieran consumir o quieran llevarse. Em, Obviamente controladito, con un no tanto, porque también si cortas tantos árboles, tantos hongos, pues sí también dañas la naturaleza. Entonces, con cuidado se hace ese tipo de cuestiones. O también en algunas partes de Europa se ha estado haciendo, por ejemplo, la recolección de lo que son las moras silvestres. Entonces se hacen ese tipo de cuestiones de vamos a caminar por el bosque y si ustedes encuentran por ahí los hongos, las frutas o algunas otras cosas, pues puedes recogerlos y ya el guía turista, que generalmente es alguien que estudió cuestiones de ecología, cuestiones de conservación, pues les puede decir cuánto puede recoger. Este es por supuesto sustentable, eh, porque en este caso la mayor parte de la conservación se hace por medio no solamente de expertos, sino del gobierno. La idea de esta silvicultura extensiva es permitir la regeneración de los bosques, permitiendo un equilibrio claro entre la tala y la reforestación. La mayor parte de los lugares que ustedes van a visitar, sobre todo cuestiones de bosques protegidos, pues van a encontrar algunas oficinas que tienen no solamente personas expertas en los bosques, sino que también tienen eh, policías o militares al pendiente de que la gente no se aproveche de la región. De todos modos, a algunos se les pasan y aquí, como ya les había explicado, pues todavía hay mucho talamonte, pero pues ahí andan, ¿no? Se intenta tratar de hacer, se trata de proteger, ¿correcto? Una de las cosas importantes que hay que mencionar es que cuando le das tiempo a los árboles de desarrollar su madera de manera correcta, pues tienes maderas de alta calidad, ¿sí? Llegadas a la edad correcta, los árboles generan maderas más resistentes y bonitas. Es por ello que muchos muebles son tan caros, debido precisamente a la escasez. Hay ciertas maderas que se producen una vez cada 5 años, cada 10 años. Se cortan algunos árboles, se preparan las maderas precisamente para la gente. Y normalmente esto significa que los muebles que ustedes van a ver hechos de estas maderas son muy, muy caros. Estamos hablando de caros a nivel de que te puedes comprar un coche con lo que están valiendo estos muebles. En muchos de los casos, la idea precisamente de esta producción es que la mayor parte de las ganancias que ustedes dicen, pero qué abusivos, la mayor parte de las ganancias es precisamente para la reforestación. No se puede trabajar realmente mucho del bosque si no estamos conscientes de que necesitamos volver a darle chance al bosque de regenerarse. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, ecológico que tenemos, jóvenes? Pues ustedes ya lo saben. La gente ve estas maderas, sabe lo caras que son y dice, no me voy a esperar, voy a cortarlos ahora, o me las voy a robar, o voy a meterme sin permiso. Y esa es una de las razones por las que estamos en este proceso de deforestación. Pero la idea de la silvicultura extensiva es darle el tiempo adecuado a los bosques para que se desarrollen correctamente, ¿sí?
Es bien importante mencionar también otra cosa, ya nada más para terminar con esta idea. Eh, Normalmente lo que se hace en estos casos, por ejemplo, con bosques de esta manera o con este tipo de árboles, es también reconocer qué tipo de árbol tenemos, porque hay muchos árboles que los puedes cortar y se regeneran desde su raíz, pero hay algunos árboles que tienes que si los cortas, el tronco, cortas el tronco, no sobreviven. Entonces también hay que ver, por ejemplo, porque un proceso de reforestación a veces requiere desarraigar el árbol, trabajar algunas otras cuestiones. Entonces, para realmente explotar esta de la silvicultura extensiva, usa lo que le llaman, o más bien, una carrera que ustedes pueden estudiar. Yo sé que muchos de ustedes quieren carreras que suenan bonitas, que se les llaman ingenieros forestales. Y los ingenieros forestales, pues básicamente son los que saben cuándo, cómo y de qué manera, ¿sí? Entonces, parte de lo que se tiene con la silvicultura extensiva, a diferencia, por ejemplo, de las agriculturas extensivas o ganaderías extensivas, es que normalmente requieren gente muy preparada para hacerla de forma correcta, ¿sí? Porque si no, de todos modos, se cometen los errores de la intensiva, ¿correcto? Una de las últimas cosas que se está haciendo y es una de las cosas que quisiera mencionar sobre todo con ustedes porque a lo mejor a ustedes les ha tocado y de hecho les estoy preguntando en el cuestionario, si no han salido ustedes pues me van a responder que no, pero finalmente esta es una de las cosas más interesantes del tema. El- una de las cosas que se está haciendo para conservar los bosques es ofrecerlos como una experiencia ecológica, llamadas el famoso turismo ecológico, turismo de recolección. La idea de estos bosques es que la gente se dio cuenta de que precisamente como casi todos vivimos en ciudades, no conocemos no conocemos la experiencia de ir a vivir al bosque, de conocer el bosque, de caminar por el bosque. Entonces una de las cosas que está haciendo en muchos de los casos es no vamos a dejar este bosque como un bosque protegido y lo que vamos a hacer para sostener el proceso de reforestación y de cuidado de los bosques es darle chance a la gente de una de tres, recolectar, acampar o ir conociendo o nada más precisamente hacer senderismo, caminar por ahí, ¿sí? Senderismo que significa pues agarrar camino, ir conociendo, ir viendo y una vez que llegues a un lugar te regresas. Ustedes habrán visto muchos videos de YouTube donde la gente va caminando por ahí, llegan a un cerro y hay una tirolesa y se regresan al lugar de origen y etcétera. Ese tipo de cuestiones está siendo como una forma de explotar el bosque de alguna manera sin explotar sus recursos, simplemente permitiéndole a la gente descansar, tomar un rato de turismo y pues darle chance de conocer la naturaleza, ¿sí? Entonces, esta es una de las cosas más importantes que se está haciendo, por ejemplo, ahorita y un ejemplo perfecto para ello es el santuario de la mariposa monarca. Si ustedes han ido al santuario de la mariposa monarca, que en teoría es una zona protegida, ustedes sabrán que no se les permite ni siquiera llevar a veces empaques de plástico, cosas por el estilo. La idea es permitir que la gente camine, que vea, que cheque las mariposas cuando llegan, pero que una vez que termines de ver, pues te regreses y ya no hagas nada más. En algunas partes de los bosques europeos o estadounidenses se le permite a la gente acampar siempre y cuando dejen completamente limpio el lugar donde llegaron, que se lleven toda su basura para de esa manera pues preservar el bosque, ¿correcto? Y bueno, la gran desventaja es que pues no genera dinero, ¿sí? La mayor parte de las veces esto no genera casi nada de dinero y una de las cosas que se hace para sostener a los bosques en estos casos normalmente es vivir de donaciones.
En el caso de que tú vayas a un parque protegido, un parque natural, o vayas a hacer turismo, pues normalmente se les pide una cuota, ¿sí? Si quieres acampar aquí, te dicen tienes que pagar determinada cantidad para poder estar ahí, pero no genera la misma cantidad que generaría la intensiva. Los únicos bosques que sí generan dinero y lo generan determinada temporada del año son los que tienen madera fina y pues no lo hacen todo el tiempo, se hace una vez cada determinado tiempo, ¿correcto? Entonces eso es lo que hay que mencionar y me voy a detener un poquito aquí con el cuestionario. Eh, Hasta ahorita me han generado muchos problemas con esas preguntas, así que traté de concentrarlas en estas dos. ¿Qué características tiene la intensiva? ¿Qué características tiene la extensiva? ¿Y qué ventajas y desventajas tiene? Las pongo todas juntas. Sin embargo, son tres preguntas por cada una de estas preguntas que estoy haciendo. Entonces les estoy pidiendo, jóvenes, y pongan mucha atención, que cuando menos me escriban, por lo menos, y eso sería ya una grosería, pero pues por lo menos que sea el mínimo, tres renglones por estas dos respuestas. Y estamos hablando de muy poquito, jóvenes. Ya hay algunos que ustedes hacen un trabajo excelente, donde explican, donde ponen toda la información que pueden, pero esto es para evitarme la gente que me escribe una palabra y piensa que es una respuesta. ¿Sí? Entonces se los pido por favor. Y en caso de la tercera es extra, jóvenes. Si ustedes no han ido a ningún lado y no conocen ningún lado, pues no me van a contestar esto. Si no han ido a ningún bosque protegido, si no han visitado ninguna zona protegida, si no han hecho senderismo nunca en un bosque o en una región protegida, pues me van a poner que no y se acabó. Para las personas que sí me hayan visitado uno de esos lugares, lo que les voy a pedir por favor es que me cuenten, que me digan cómo es, cómo les fue, etcétera. Qué lugares tiene. Entonces, una de las cosas que yo les pido por favor es que me hagan una pequeña narración de esto. Si me ponen un poco de narración, les voy a dar un punto extra, ¿correcto? Si no lo quieren hacer, pues me van a poner ahí que no y se acabó, ¿correcto? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, comentario, dudas. No, maestro. No, ninguna.